Y el tema del día hoy tiene que ver con una presión insostenible y hablamos de la presión impositiva, ¿no? La presión tributaria en la Argentina alcanzó el 37% del Producto Bruto Interno. Realmente una verdadera locura, uno de los principales países del mundo, de los más fuertes. En los últimos 15 años, de acuerdo al estudio que hace el IARAF, un instituto especial dedicado a este tema de las cuentas públicas, en los últimos 15 años la presión impositiva en la Argentina creció un 31,3%. Si uno analiza este valor para ver qué nos da que es bastante inferior al 34,3% que crecieron los países del OCDE. ¿Qué es el OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero claro, acá están los principales países del mundo, acá tenemos que hablar de Alemania, de Finlandia. Es difícil compararse con ello. También es cierto que este 31,3 es muy superior al 22,70 que es el promedio que crecieron los países de América y del Caribe. La realidad lo pone a Argentina muy, pero muy mal en este sentido, digamos, donde lo lleva a niveles verdaderamente insostenibles. Claro, compararse con el OCDE, hay que comparar los servicios también que tienen estos países, ¿no es cierto? La presión tributaria es superior, pero hay una realidad, no se paga por la educación. En la Argentina muchos chicos derivados, ¿no es cierto?, al sistema de la educación privada porque no están conformes con lo que sucede en la educación pública, se paga por la salud. Hay que pagar una prepaga porque realmente la asistencia en los hospitales públicos por ahí a ciertos sectores que soportan esta presión fiscal no es suficiente. La educación, la salud, la seguridad, bueno, todos son adicionales, digamos, que se pagan en la Argentina y que parecen que no están contemplados en el marco de esto. Hoy la República Argentina tiene un esquema impositivo, hablan de 96 impuestos. Dentro de un rato les voy a contar un poquito más en profundidad esto, pero la realidad es que muchos dicen en este informe, sobre todo del IARAF, que para poder tener una situación tributaria que sea acorde a la situación fiscal, pero que acompañe también un país sin inflación, habría que tener solamente 8 impuestos, como tienen los principales países, los más desarrollados del mundo, pero que sean impuestos que caigan sobre las personas y no sobre las empresas. La Argentina se caracteriza por empezar a cobrarle impuestos a las empresas más allá del resultado impositivo que tengan. De hecho, el IVA o el ingreso bruto, amén de la situación que se tenga que dar si hay pérdida o ganancia, igual hay que tributar impuestos de esta naturaleza. Por eso se habla de los impuestos regresivos y que tienen que ser erradicados. Hay un estudio de la empresa Pricewaterhouse, que es una empresa que se dedica a hacer no solamente trabajos de consultoría, sino que le hizo un trabajo específico de la presión fiscal requerido por el Banco Mundial, que habla que sobre 190 países que se han logrado cotejar, la Argentina es la segunda en presión impositiva. Solamente está superada por la isla de Comoros. ¿Me escuchó? ¿Usted sabe lo que es la isla de Comoros? Bueno, estas son las ventajas que tenemos cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los países que nos superan en nivel de inflación? Aparecen estas cosas. La isla de Comoros es una isla que hay en Madagascar. Es el único lugar donde se ha detectado una presión fiscal superior a la de la República Argentina en la actualidad, de acuerdo al estudio que hace, reitero, la consultora Pricewaterhouse para el Banco Mundial. Hacen falta 312 horas para pagar todos los impuestos que se tienen que pagar en el año. O sea, dedicamos 39 horas del día a la liquidación y pago de los impuestos que nos corresponde. Una verdadera locura de lo que estamos hablando. Bueno, esto es lo que de alguna manera refleja la presión impositiva que se vive en la Argentina. 43 impuestos nacionales, 22 impuestos provinciales, 20 impuestos municipales y 15 impuestos de los otros, de esos que te gravan circunstancialmente determinadas situaciones. Esto totalizan, de acuerdo al relevamiento hecho por Pricewaterhouse, 100 impuestos distintos en la República Argentina. Imposible cumplir con todo, imposible no equivocarse, imposible controlar que todos cumplan de la manera que tienen que cumplir. Se caracteriza la Argentina por el incumplimiento de lo que se pacta, de lo que se firma. ¿Quiere ejemplo de esto? La reciente firma del Pacto Fiscal. Santa Fe firmó en un pacto fiscal un compromiso determinado que la semana pasada ya levantó el impuesto a los ingresos brutos. O sea, todo lo que se había reflejado para tener, ¿no es cierto?, un aporte impositivo por parte de, un aporte fiscal, perdón, por parte de Nación, todo esto se fue por la borda. Ya hay un crecimiento impositivo en Santa Fe y todos esperan ver lo mismo, es decir, ante la situación de déficit fiscal, volvemos a tener una situación de crecimiento de impuestos. No se respeta nada de lo que se firma. Se graban las indemnizaciones
El decreto, el último, el 976 de hace 2 días, lo que hace es esto, gravar las indemnizaciones de aquellos que ganen sueldos superiores a las 15 veces el salario mínimo vital. Hablamos de sueldo de 160.000 pesos, pero una indemnización no puede ser ganancia. O sea, usted le está cobrando impuesto a la ganancia a una persona que la acaban de echar del trabajo. O sea, este es el concepto de la indemnización. Por eso estuvo siempre exento. En la Argentina es tal el grado de irracionalidad de la presión fiscal que se termina grabando las indemnizaciones. O sea, la persona que se quedó sin trabajo tiene que pagar impuesto a la ganancia. Usted se puso a razonar esto. Es realmente insostenible en esto. Ahora se graban las ventas de inmuebles, el segundo inmueble. Pero ¿qué es lo que pasa? Los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Usted podrá pensar, bueno, pero si una persona está vendiendo su segundo inmueble porque el primero, que es vivienda única, no está cubierta, se puede entender que está tratando de obtener una renta. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Se calcula por el 15% de la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra. En un país con la inflación que tenemos nosotros, se termina pagando impuestos sobre una renta que no existe. Por eso es necesario el ajuste por inflación. O sea, usted compra una casa en $80.000, esa casa la termina vendiendo un año después o 2 años después en $60.000 porque no ha logrado sostener el precio, pero tiene que pagar una cantidad exorbitante de impuesto a las ganancias, el 15% de la diferencia en pesos. ¿Por qué? Producto de la inflación. Bueno, todas estas cosas no están previstas. ¿A qué se debe que no están previstas? Que hay que llegar al déficit cero, que la apetencia fiscal es absoluta y que hay que hacer cualquier cosa para cubrir esto que está acá. Lo mismo que queremos decir, hay que manejarlo con prudencia cuando hablamos de las declaraciones del propio presidente Macri. Hace muy pocos días dijo, la presión impositiva es insostenible, no se puede tener una empresa con esta presión. Ayer nos dijo, para llegar al déficit cero vamos a tener que aumentar los impuestos. Nadie, cuando hablamos de materia fiscal, conserva la palabra en la República Argentina.